Ok, buenos días, buenas noches, buenas tardes. Según ve este video, estamos en la Congregación Mesiánica de Ulán para todas las naciones. El Señor les bendiga. Hasta donde se ven estos videos, gracias por los hermanos que me han hablado. El Señor les bendiga. Cualquier pregunta que tengan, háganmela. Si no la sé, pues investigo, pregunto y se las doy. Traemos hoy una palabra, hermanos, hermanas, también allá en las naciones. Una palabra acerca de la conexión con el Eterno, la conexión con el Altísimo, cómo conectarnos con Él y cómo guardar esa conexión para que no haya ningún corte, para que no haya ninguna rotura en la comunicación con el Eterno. Vamos a hablar acerca de la conexión con el Eterno. Puedo ponerle así, o conectados con el Eterno. Bien, es muy importante que estemos siempre conectados con el Eterno. Hay gente, hermanos, que no está conectada con el Eterno, tristemente. Nosotros estábamos desconectados del Eterno. Cuando no lo conocíamos, estábamos desconectados del Eterno. No había una conexión entre el reino de Elohim, entre el Eterno y nosotros. Entonces andábamos en el mundo vagando hasta que un día conocimos a nuestro Señor y Salvador Yeshua, ¿verdad? Y le abrimos nuestro corazón y Él entró a nuestras vidas, nos dio la vida eterna y de ahí poco a poco empezamos a seguirlo. Pero muchas veces, hermanos, la comunión, que es también la conexión con el Eterno, la perdemos. La conexión con el Eterno se pierde a veces. Aunque ya conozcas al Señor, la conexión la perdemos. Y la perdemos por muchas circunstancias. La perdemos por los afanes de esta vida, dice la palabra. Dice en la parábola del sembrador que los afanes de la vida ahogan la conexión con el Eterno. Hay dos maneras, hermano, para tener las más precisas para tener comunión con el Eterno. Las más precisas, las principales, que son la lectura de la palabra y la oración. La persona que no está en la palabra, leyendo la Torah, leyendo la Biblia, la persona que no está en oración, no tiene conexión con el Eterno, no está conectada con el Eterno. La persona que no lee la palabra y no ora al Señor, no tiene una conexión con el Eterno. Esos fueron los medios que nos dejó el Señor para tener una conexión con Él, estar conectados con los chamayim, con los cielos, con Él. Está la palabra y está la oración, que es los principales. Entonces, ¿cómo poder estar conectados con el Eterno sin leer la palabra? No se puede. No vamos a saber qué es lo que Él piensa, qué es lo que Él quiere, quién es Él, cómo es Él. No vamos a tener conectar quiere decir estar ligado, estar unido, ¿ok? Tener una relación quiere decir también. Entonces, si yo no leo la palabra, no voy a estar conectado con el Señor, porque Él tiene un corazón, es decir, una mente, y esa mente nos fue dada a través de la Escritura. Y a través de la Escritura conocemos su palabra, su mente, su corazón. Pero si no la leemos, no nos conectamos. ¿Sí? ¿Cómo se puede unir una persona al Señor? Dice, el que se une al Señor, un espíritu es con Él. ¿Cómo te unes tú al Señor? O sea, ¿cómo te conectas al Señor? Por su palabra. No hay otra manera. No es por la oración primero, no, es por la palabra, porque muchas veces se ora sin tener conocimiento de la palabra y oran cosas que no deben de orar. ¿Sí? Mucha gente dice, yo oro, pero la misma palabra nos dice que hay que orar conforme a la palabra del Eterno. Entonces, si yo no conozco la palabra del Eterno, ¿qué voy a orar? ¿Lo que se me ocurra? No. Esa no es la manera de conectarse con el Señor. Si tú quieres conectarte con Él, si queremos conectarnos con Él, si queremos estar unidos y tener esa relación, esa conexión con Él,
nosotros debemos de leer y de orar. Primero leer y después orar. Porque para orar tenemos que orar conforme a la Torah, conforme a la palabra. ¿Sí? Entonces, primero es la palabra para adquirir la conexión con el Eterno. Cuando ya le abrimos nuestro corazón, cuando ya decidimos que entrar a Yeshua en nuestras vidas, entonces hay que caminar con Él para tener la conexión, hay que leer la palabra. Amén. Porque ahí vas a conocer su amor, vas a conocer su gracia, vas a conocer su misericordia, vas a conocer su compasión, vas a conocer su favor, vas a conocer lo que Él piensa, su carácter, vas a conocer qué le agrada, qué no le agrada, cómo quiere que camines, cómo no. Entonces vas a estar en una continua conexión con Él. Pero si no leemos y no oramos, estamos desconectados. ¿Sí? Para que nosotros podamos recibir la palabra del Eterno, para que nosotros podamos recibir la bendición, la luz, para que me entiendan, la luz también es bendición. Para que tengamos la luz del Eterno en nuestras vidas y nos resplandezca la luz del Señor en nuestras vidas. Para que resplandezcamos con esa luz, tenemos que estar conectados con Él, ¿verdad? Si usted desconecta ahorita mismo el circuito que está iluminando este lugar, queda en oscuras, queda oscuro aquí, queda en oscuridad este lugar. Bueno, así es lo mismo. Cuando perdemos la conexión con el Eterno y empezamos a desviarnos y empezamos a ser negligentes para leer la palabra, para orar, empieza la desconexión. Si no, nada más deje de leer, deje de orar y al rato se le olvida. Se le olvidan ciertas cosas, se le olvida la palabra. Y al rato empieza una desconexión, usted se va a dar cuenta que se está desconectando, al rato ya le empiezan a gustar otras cosas que no debían de gustarle. Estos son síntomas de que está desconectado del Señor. Empieza a hablar cosas que no convienen. Empieza a comportarse como no lo hacía antes, porque empezó a perder la conexión con el Eterno. Y cuando nos conectamos viene la luz. La palabra dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Lámpara es a mis pies tu palabra. ¿Qué? Tu palabra es lámpara a mis pies y lumbrera a mi camino. ¿Qué da una lámpara? ¿Qué da una lumbrera? Luz. Entonces Él nos está diciendo: mira, para que si tú no tienes conexión conmigo, vas a caminar como si estuvieras en oscuridad y vas a tropezar. Te puedes caer en un hoyo, te puedes quebrar una pierna, te puedes dar un tropezón y te va a ir mal. ¿Por qué? Porque si ya no tenemos la palabra, no tenemos ¿qué? Luz. Y en nuestro caminar necesitamos la luz. Dice la palabra que estamos en medio de tinieblas. Este mundo está lleno de tinieblas y nosotros somos las luminarias que resplandecemos, los que tenemos al Mesías. Pero si yo dejo de leer la palabra y si yo dejo de orar, entonces la luz que hay en mí se apaga. O es opacada o queda encerrada por las cosas del mundo. Dice la parábola de lo que les dije hace rato del sembrador, que cuando la palabra cae entre no sale la palabra. ¿Por qué? Por los afanes de este siglo. No brotan. Los afanes de este siglo la ahogan, la palabra, dijo Yeshua. Y cuando se ahoga la palabra, no brota, se muere. Entonces la palabra es lámpara también, y es lumbrera, es nuestra luz que nos ilumina el camino a seguir. Imagínese usted caminando sin luz. La palabra ilumina aún a los ciegos. ¿Está oyendo? Una vez iba un ciego
caminando con una antorcha en la noche. Imagínese usted un ciego con una antorcha en la noche. ¿Usted qué pensaría? Está ciego y va caminando con una antorcha en la noche. ¿Usted qué pensaría ahí? Pues está mal, ¿verdad? Pues si no ve, ¿para qué quiere una antorcha? Entonces se acerca uno y le pregunta, oye, ¿por qué llevas una antorcha si no ves? ¿No te sirve de nada? Dijo él, no, sí me sirve. Es para que la gente me vea a mí y no tropiecen conmigo. Y para que la gente me vea a mí y me digan si hay algún hoyo o algún tropiezo. O algún estorbo, o algún obstáculo. ¿Me entiende? O sea que la Biblia da aún luz a los ciegos. La palabra es luz, pero si nos desconectamos, ¿qué va a pasar? Vamos a andar en tinieblas. ¿Está entendiendo? La luz de la palabra ilumina, da sabiduría, quiere decir, da entendimiento. Es la Torá bendita de Yahweh. Los que caminan en ella nunca tropezarán, porque es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Entonces siempre debemos de estar conectados con la palabra del Eterno, porque la palabra desbarata, hermanos, también toda obra del diablo. Recuerden que la palabra también es una espada, es un arma de guerra. Ajá. Cuando estamos desconectados del Señor no podemos guerrear. El enemigo nos vence porque no tenemos la palabra. La palabra es la que vence al enemigo. Cuando tú la declaras con fe, cuando tú crees la palabra, cuando tú hablas la palabra del Eterno. La palabra es la que nos abre el camino, porque si tú la declaras con fe, la palabra es prosperada para aquello para lo que le envió Yahweh. Entonces, tan importante es estar conectados con el Señor a través de su palabra. Porque si dejamos de leer, si dejamos de orar, si dejamos de tener la comunión con Él, entonces nosotros no vamos a recibir las bendiciones del Señor. También la oración es muy, muy importante. Pero nuestra oración debe de ser una oración conforme a su palabra. Cuando tú oras así, dice que Él va a responder. Y todo lo que digas te será hecho. ¿Por qué? Porque estamos conectados con el Eterno. Nuestra conexión es directa. No hay ningún cable roto. Miren, para poder estar conectados con el Eterno, necesitamos nosotros tener 3 cosas en nuestro corazón: amor, fe y esperanza. Para poder tener esa conexión con el Señor tenemos que tener amor, tenemos que amar. Amén. Tenemos que tener fe, creer verdaderamente en Él, su palabra, y tener esperanza, esperar que Él va a hacer lo que ha dicho. Esperanza también en el reino de los cielos, que vamos a estar con Él. Para poder estar conectados con Él necesitamos esas 3 cosas. Imagínense usted que esto es como si fuera, imagínense usted una computadora. Una computadora se puede usted conectar al internet. Ajá. Usted se puede conectar por medio de un puerto que se conecta al módem, un cable, vamos, para que me entiendan. El puerto, el módem tiene una conexión que va a la computadora y por medio de ahí puede directamente conectarse, ¿ok? Con un cable. Es alámbrico ahí. Pero también se puede conectar inalámbricamente. Ajá. Que es por ¿cómo se llama? La señal, ¿verdad? Bien. ¿La señal de qué? Wi-Fi, ¿verdad? Así se le conoce. Bueno.
Pero hay forma para conectarse alámbrica e inalámbrica. ¿Sí? Imagínese usted que la alámbrica y la inalámbrica es la forma de conectarse con el Señor. Hay dos métodos. Pero ¿qué pasa si se cae el internet? Ya no hay conexión. Se cayó. Usted no se puede conectar. ¿Y qué es eso de que cuando falta el internet? Es que hubo un corte. Bueno, es que nos desviamos en otras cosas, es que pecamos, ¿ok? Es que ya nos aburrimos de seguir al Señor, es que esa cosa es muy fastidiosa, es muy aburrida, ¿me entiende? En una palabra dice, el Señor Yahweh se molesta y dice, por cuanto dijeron que es fastidio mi mesa, ahora verán, entonces se molesta el Señor. Porque esto debería de ser como un manjar, deliciosa, la palabra del Eterno. ¿A poco no te es cuando ya conoces como un manjar? ¿No te es deliciosa que Él te diga que te ama? ¿A poco no es delicioso eso? ¿Y cómo no va a querer uno estar conectado con alguien que lo ama? Y te das cuenta que no lo amas cuando dejas de leer, aunque me digas amén. Y eso es emoción. El amor verdadero se demuestra leyendo la palabra y orando. Ahora la palabra dice, orad sin cesar. Ajá. Entonces, hay algunos que dejan de orar. Y le preguntaron a uno, ¿por qué tú dejaste de orar? Es que mi hermano siempre está conmigo. ¿Cómo? Sí, vive en la casa y está conmigo en la escuela. ¿Y eso qué tiene que ver? Pues orar no le hace que esté él. Es que la Biblia dice orar sin cesar y mi hermano se llama César. Orar, no, le dijo, no dice orar sin cesar, dice orar sin cesar, quiere decir sin parar. Entonces, ¿qué quiere decir orar sin cesar? No quiere decir que todo el día yo ande orando y orando y orando y orando. Ajá. Es decir, nadie lo puede hacer. Orar quiere decir tener una actitud de oración en nuestro espíritu adentro, una actitud de oración, ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos que orar sin cesar. Usted tiene que orar en la mañana, usted tiene que orar en la tarde, bueno, si quiere, ¿verdad? No, el Señor no obliga a nadie. Ustedes tienen que orar en la mañana, tienen que orar en la tarde, si quieren orar en la noche, si quieren al mediodía, cuando tengan chance y cuando anden por el camino, entonces tienen que orar. La palabra y la oración. Amén. ¿Dónde dice eso? En la Biblia. Vamos a ver en la Biblia cómo el Señor dice, tienes que hacerlo siempre. Wow. Mire usted, vaya usted a ver el libro de Deuteronomio, capítulo. Vamos a ver Deuteronomio y el capítulo 6. ¿Ya lo tienen? Dice así. Estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Yahweh vuestro Elohim mandó que les enseñase. Yahweh mandó que se les enseñara. Ajá. Dice, para que los pongan por obra en la tierra a la cual pasan ustedes para tomarla, para que teman a Yahweh su Elohim, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y se multipliquen, como te ha dicho Yahweh,
el Dios de tus padres. Oye Israel, Yahweh nuestro Elohim, Yahweh uno es. Y amarás a Yahweh tu Elohim de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. ¿Dónde van a estar las palabras del Eterno? ¿Qué quiere decir nuestra mente, nuestro corazón, nuestro espíritu? Tienen que estar ahí adentro. ¿Y cómo van a estar adentro si no lees? Tienes que tenerlas guardadas en tu corazón. Dice, y las repetirás a tus hijos. Por eso las niñas que están aquí, las jóvenes, los jóvenes, tienen que aprender la Torah, la palabra, quiere decir, la escritura, la Biblia. Porque ¿qué le van a enseñar a sus hijos? Por eso los hijos se descarrían. Por eso los hijos se pierden. ¿Cómo ven los jóvenes a su familia? Todos descarriados. ¿Cómo los ven en un futuro? Todos descarriados, todos en el alcoholismo, en la droga. No, el Señor por eso nos dio estas instrucciones y nos está diciendo claramente, te doy mis mandamientos, las vas a enseñar ¿a quién? Dice, a tus hijos. Las repetirás a tus hijos, quiere decir que le vas a estar hablando, le vas a estar repitiendo lo que dicen los mandamientos del Eterno. Dice, y hablarás de ellas, o sea, de estas misbot, de estos mandamientos, estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes. O sea, esto es lo que significa también orar sin cesar. Dice, y la repetirás a tus hijos. ¿Por qué quiere el Señor que la repitan a los hijos? ¿Sabes por qué? Porque así es como se aprende. Por ejemplo, los niños que van a la escuela, los muchachos que van a la escuela, los jóvenes saben que para tener un examen tienen que estudiar y tienen que aprendérselo de memoria para tenerlo ahí grabado, y tienen que estudiarlo y estudiarlo y estudiarlo. ¿Verdad? Porque solamente así se puede ser alguien que puede pasar un examen y que se puede aprender algo. Porque si no lo estás leyendo y repitiendo, entonces te olvidan. Y cuando venga el momento duro y difícil en la vida, no vas a tener de dónde recurrir, no vas a tener las palabras para hablarle al Eterno, no vas a saber qué hacer. Entonces Él dice, le hablarás a tus hijos, la repetirás a tus hijos y le hablarás de ella estando en tu casa. O sea, vas a estar en tu casa, le vas a hablar a tus hijos, vas a orar ahí para que ellos oigan. Y andando en el camino, cuando vamos en el camino también tenemos que hablar la palabra. Ya sea que te encuentres a alguien y hables la palabra, pero tú la tienes que llevar dentro de ti. Y a veces vamos caminando, ¿verdad? Vamos orando. Yo a veces voy caminando solo, voy orándole al Señor, hablando con Él, repitiendo la palabra. Señor, tu palabra dice esto, tu palabra dice aquello, gracias Señor, ¿me entiendes? Y andando en el camino, y al acostarte, o sea, cuando te acuestes también hay que leer y orar, aunque sea un versículo si quieres, y lo medite. Y cuando te levantes, y en la mañana cuando te levantes, o sea, vas a hacer la oración de Shaharit, la oración Minja y la oración de Arbit, en la mañana, en la tarde y en la noche. Y las atarás como una señal en tu mano, o sea, las vas a traer bien agarradas, quiere decir. Y estarán como frontales en tus ojos, es decir, aquí en tu mente las traerás, en tu corazón, no te olvidarás de Él. Te voy a decir por qué. La persona que se olvida del Eterno, el Señor se olvida de ella. Digo, por cuanto te olvidaste de la ley de tu Elohim, yo también me olvidaré de tus hijos. ¿Y qué está pasando ahorita? Él se ha olvidado, eso dice en Oseas 6, dice, por cuanto tú desechaste mi ley, te olvidaste de mi ley, yo también me voy a olvidar de tus hijos y me olvido de tus hijos. ¿Por qué tú dices a veces, pero es que ¿por qué le pasó eso a esa persona, a ese muchacho, a ese niño? Porque Yahweh se olvidó de los hijos. ¿Eso quieres que te pase a tus hijos, a tu descendencia? Por eso les digo a los jóvenes, a sus hijos que van a tener, ¿qué prefieren? ¿Andar en fiestas, andar en cosas que no convienen, a preparar el camino para su descendencia, para sus hijos, a tener un futuro de bendición? Eso es lo mejor. Por eso tenemos que estar conectados con el Eterno, nos conviene.
Dice, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. La mesusa es esa. Entonces, ¿qué es lo que pasa, hermanos? ¿Qué nos está diciendo el Señor? En otras palabras, tienes que estar siempre conectado conmigo, en la mañana, en la tarde, en tu casa, cuando te levantes, cuando vayas en el camino, no solamente tú, sino le vas a enseñar a tus hijos, a tus hijas, a tu familia, para que estén siempre conectados conmigo. Y los que están conectados conmigo están conectados con la luz suprema, que es la luz del Creador, que es la luz de Elohim. Y cuando estamos bajo la luz de Elohim, tenemos sabiduría, tenemos inteligencia, pero tenemos su cobertura, su protección. Él es el Todopoderoso. Cuando tenemos su luz, tenemos poder. ¿Por qué? Porque la luz es energía. ¿Por qué crees que a veces te sientes sin energía, te sientes débil? Sientes que no puedes, porque dejas de leer y dejas de orar. Porque cuando te viene la debilidad, si tú buscas, si tú comes Torah, si tú oras al Eterno, Él te va a dar fuerza. Dice la palabra que Él te da fuerzas como las del búfalo. ¿Estás entendiendo? Entonces mucha gente como que no cree esto. Y dicen que sí lo aman, y dicen que sí, pero no están bien conectados con el Eterno, no están bien conectados. No leen, no oran, no mantienen una vida de oración continua, no oran sin cesar. Tenemos que tener eso, de orar continuamente. Y la conexión se completa, ya vimos, con las dos, con la lectura de la palabra y con la oración. ¿Y qué es lo que pasa? Cuando estamos en la lectura y en la oración tenemos éxito. Tenemos la bendición. Eso lo dijo el Eterno. Cuando tenemos esa conexión con el Eterno, lo que te viene es bendición, es éxito, es protección, es sanación, es sanidad, es liberación. Te da la victoria. ¿Me estás entendiendo? ¿Me estás entendiendo o no? Vete a ver el libro de Josué para que veas. El libro de Josué está después de ahí de Deuteronomio. Josué capítulo 1. Dice el versículo 3: yo les he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie. Le está hablando el Señor a Josué. Ya se había muerto Moisés y quedó como sucesor Josué del pueblo de Israel. Y entonces le dice el Señor: yo te he entregado todo lugar que pise la planta de tu pie. Es decir, yo te doy la victoria donde vayas, yo te doy éxito, yo te doy bendición y protección, te doy la victoria. Entonces, pero el 5 dice: nadie te podrá hacer frente, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Escuche usted los beneficios de estar en conexión con el Eterno. 6: esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. 7: solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la Torá que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. ¿Qué quiere decir ser prosperado en todas las cosas que emprendas? En una palabra de 5 letras que se conoce como éxito. Eso significa ser prosperado en todo lo que emprendas, es éxito. Dice 8, aquí está el método que le dio el Señor para que fuera prosperado. Aquí le dice lo que tiene que hacer la persona, le dice a Josué, le dice: nunca se apartará de ¿dónde? De tu boca.
este libro de la ley. O sea, obviamente para que no sea parte de tu boca, para estarlo hablando, tienes que haberlo leído. Amén. Entonces le está diciendo claramente, nunca se apartará de tu boca. No le dice de tu mente, de tu boca, porque la palabra la tenemos que hablar para que funcione. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, o sea, de la Torá, sino que de día y de noche. De día y de noche. Meditarás en él, o sea, en la palabra, en la Biblia. Cuando tú agarras este libro que se le conoce como el libro de la ley o la Torá, entonces tú tienes que leerla y meditar. ¿Qué es meditar? Ponerte a pensar en la palabra, pero también aquí significa hablarla como susurro. Cuando yo estoy hablando con el Eterno, a veces estoy hablando con Él así tranquilamente y estoy como en un susurro, estoy meditando en la palabra. Señor, tú dijiste esto. Miren hermanos, cuando empiezas a leer la palabra y se te vienen los versículos, tú le tomas mucho más amor al Señor y empiezas a hablar con Él, pero que le empiezas a hablar su palabra. Dice en una parte de la palabra, gracias por haberme corregido, gracias por la corrección, para que aprenda tu Torah, tu palabra, tu ley. Le agradece y luego le dice le agradece porque Yahweh lo corrigió antes de la desgracia que iba a venir después. Yahweh está viendo, dice, a este y a esta le va a pasar esto y aquello. A este se va a morir, lo va a atropellar un carro y lo va a matar. Este va a caer enfermo, va a caer en el hospital y se va a morir y va a estar muy enfermo. Aquel se va a quedar pobre, no va a tener ni qué comer. Sus hijos se van a morir, va a pasar esto. Él ya sabe y por eso habla antes a la gente. Y le dice, arrepiéntete. ¿Por qué? Porque perdiste la conexión. No estoy conectado contigo, no estás conectado conmigo. Y al que no está conectado conmigo, yo no le puedo dar de mi energía, es decir, de mi bendición, de mi poder. ¿Por qué? Porque yo soy luz y mi luz no puede fluir a través de un cable que no está conectado o está roto, está desconectado. ¿Está entendiendo? Por eso es tan importante la conexión con el Eterno. Porque Él ya conoce lo que viene. Mire, guarde ahí donde está. Bueno, vamos a seguir leyendo ahí, ahorita nos vamos a pasarlo. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino. ¿Y qué dice? Y todo te saldrá mal. ¿Así dice? ¿Qué dice? Y todo te saldrá bien. Y si lo dijo Yahweh, así es. Salió de la boca del mismo Eterno. Dice, y todo, ¿qué quiere decir todo? Todo encierra todo, hermanos, de todos los aspectos de nuestras vidas, y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Yahweh tu Elohim estará contigo en donde quiera que vayas. ¿En qué te vas a esforzar? ¿En qué vas a ser valiente? En tener contacto, conexión con Él siempre. ¿Me está entendiendo? En esforzarte por leer, en esforzarte por orar. ¿Por qué? Ahora ya no vas a querer dejar de leer y orar, porque sabes que si pierdes la conexión, no vas a tener la luz. Es decir, la luz del Eterno, el poder, la bendición de Yahweh mismo. No vas a poder sentirte amado, abrazado, adorarlo. Es algo lindo tener la comunión con el Eterno, que es la conexión. Entonces, ahora vea usted el Salmo 94. Dice la palabra del Salmo 94. Cuando nosotros tenemos conexión, mire lo que dice el versículo 14. Porque no abandonará Yahweh a su pueblo.
Cuando tenemos conexión, hermanos, no nos abandonan, no se olvidan, porque estamos conectados. Porque no abandonará Yahweh a su pueblo, ni desamparará su heredad. Aleluya, amén. Cuando estamos conectados nunca nos va a abandonar, ni a nosotros, ni a la descendencia, a nadie. Ahora váyase usted a ver el Salmo 68. Y aquí le voy a enseñar algo, para que vea que es hermoso estar en comunión con Él, en conexión, conectados con el Eterno. De donde fluye la luz, quiere decir el poder, la energía, la bendición, la cobertura y el amor del Eterno. 68. ¿Ya lo tienen? Versículo 6. Elohim hace habitar en familia a los desamparados. Saca a los cautivos a prosperidad, mas los rebeldes habitan en tierra seca. Mire lo que dice ahí el Señor. Elohim hace habitar en familia a los desamparados. ¿Estás oyendo? Hermano, hermana, tú y yo estábamos desconectados del Señor, es decir, desamparados. No teníamos el amparo porque estábamos desconectados de Él. Amén. Entonces lo conocimos, no teníamos familia, está hablando de la familia de Elohim, ¿me entiende? Pero ahora cuando lo conocimos, ¿qué hicimos? Fuimos recibidos en la familia del Señor y aquí estamos nosotros. ¿Sabe usted que somos una familia? Amén. Ya no estamos desamparados, ahora estamos en la familia de Elohim, la familia del Todopoderoso. ¿Por qué? Porque estamos conectados con el Señor y estamos conectados unos con otros en un mismo espíritu si seguimos al Señor. Somos una familia, ¿me está entendiendo? Entonces, si tú estabas desamparado como yo, que andaba en el mundo arrastrándome en el pecado, en la maldad, sin alguien que viera mi tristeza, mi angustia, mi aflicción, me vio Él, que andaba de esa situación mi corazón y me sanó, me dio vida, amén. Y no solamente me dijo, ya no eres desamparado, huérfano, ahora eres de mi familia y me trajo con Él y ahora soy de la familia del Eterno. Eso es lo que somos. Por eso es que tenemos que seguir en la conexión. Ahora somos hijos del Eterno. Dice, saca a los cautivos a prosperidad. Si estábamos cautivos del enemigo, en miseria, en pobreza, en destrucción, en ruina o en lo que estuviéramos, en fracaso o en derrota, dice que cuando tenemos nuevamente, nos reconectamos con Él, si estábamos desconectados, y si no estábamos conectados, nos conectamos con Él. Entonces dice que Él saca a los cautivos a prosperidad. Entonces Él cambia las cosas y ya ese pobre, ese miserable, ese fracasado, ese derrotado ya no más. Ya lo sacó de esa cautividad y ahora lo pone en prosperidad. Es decir, todo lo que haga será prosperado. Y para terminar, vamos a ver más adelante otros versículos que dice, a ver, aquí mismo, en ese mismo versículo, en ese mismo capítulo. No, es que no terminé ese versículo, capítulo 6, ahí estamos, dice, mas los rebeldes habitan en tierra seca. ¿Quién es alguien rebelde? El que no quiere leer la palabra, el que no quiere buscar al Eterno, el que no ora. ¿Qué quiere decir tierra seca, hermanos? La misma palabra lo da a entender, ¿no? Que ahí no hay bendición, que ahí es una tierra árida, seca, que no crece nada. Pobreza, miseria, escasez significa soledad, tristeza, dolor, angustia, aflicción. Esa es una tierra seca. Pero donde nos conectamos nuevamente con el Señor, donde llega el Señor, esa es un alma. Una tierra seca es un alma, ¿me está entendiendo? Un alma que no está conectada con el Eterno, esa es una tierra seca. Pero cuando nosotros nos reconectamos con el Señor, nos arrepentimos si hicimos mal y volvemos a Él y buscamos su palabra y comunión y la oración, entonces viene la lluvia. A esa tierra seca viene el agua y empieza a brotar
¿Me está entendiendo? Empieza a dar su fruto. Aleluya. Bendito es el Eterno. Mire, en el 94 vamos a ver otro versículo y ahí con este versículo es con el que quiero terminar. En el Salmo 94, versículo 12. Bienaventurado el hombre a quien tú o sea, Yahweh, corriges y en tu ley lo instruyes. El 13 dice, para hacerle descansar en los días de aflicción, en tanto que para el impío se cava el hoyo. Escuche bien lo que le está hablando el Señor aquí. Dice, bienaventurado el hombre a quien tú, Yahweh, corriges. Mucha gente se queja porque le va mal. Mucha gente se queja porque están con el Señor y dice, pero ¿por qué si yo voy a la congregación y no prospero? ¿Y por qué si yo voy a la congregación y estoy enfermo? ¿Y por qué si yo voy a la congregación está así mi vida, mi hogar? No, mejor ya no voy a ir. Sí, es la clásica. Pero no miran el otro lado, no se dan cuenta que el Señor lo está corrigiendo. ¿Ok? Le está permitiendo que ellos se vean a sí mismos en que están mal y se humillen verdaderamente ante el Señor. Porque mire lo que sigue diciendo. Tú, Yahweh, lo corriges. ¿Para qué nos castiga o nos da nuestras nalgadas? Para corregirnos, no para destruirnos. Dice, y en tu ley lo instruyes. Primero te corrige, primero nos corrige. Bueno, ya nos corregimos, ya nos arrepentimos. Ahora, ¿qué hace el Señor? Nos instruye en su ley, dice, bueno, ya te arrepentiste de lo malo que estabas haciendo, ahora te voy a instruir en mi palabra. Quiere que leamos su palabra. ¿Para qué? Para estar conectados con Él. Y luego dice, para hacerle descansar en los días de aflicción. ¿Sabe qué significa eso? Que el Señor te corrigió y me instruyó en la palabra porque Él sabía la desgracia que venía adelante. Entienda la palabra, medítela, por eso les digo, medítela, fíjese el amor y no nada más se renieguen. ¿Por qué dice bienaventurado? Quiere decir muy feliz y muy dichoso al que tú corriges, al que tú castigas o corriges. ¿Por qué? Muchos piensan, ¿por qué voy a ser dichoso si me está dando de nalgadas? Porque lo hace para nuestro bien. Lo está corrigiendo. Dice, y en tu ley lo instruyes después de que nos corrigió. ¿O no te dieron de nalgadas y después lo buscaste? Claro. Y ahora vas y ves la Torah y ves la ley y dice, eso es lo que yo quería. Quiero que tengas comunión conmigo. ¿Para qué? Para que veas que te voy a hacer descansar y te voy a proteger de esos días malos que venían. De esos días de aflicción que venían para tu vida. ¿O no sabías que te venía una enfermedad de muerte? ¿O no sabías que te venía un accidente que te iban a matar? ¿O no sabías que te iban a robar? ¿O no sabías que se iba a destruir tu hogar, tu familia? ¿No sabías eso? No lo sabías, yo lo sé, pero yo lo sé, dice el Eterno. Por eso hice esto, para corregirte. Te instruyo en mi palabra para que no te suceda aquello que yo estoy viendo adelante y tú no lo ves. Bendito el Eterno. Porque Él nos ama mucho, para hacerle descansar en los días de aflicción. A lo mejor ahorita a mí me tocaba estar en un hospital con tubos por aquí, por acá, por todos lados. ¿Me está entendiendo? O a lo mejor anduviera vagando por las calles buscando comida. Por eso estoy tan agradecido y no quiero separarme ni apartarme ni un solo instante del Eterno, de su bendita Shekinah, de su bendita presencia, de su Ruach HaKodesh, de su espíritu de santidad.
No quiero apartarme de Él ni un momento. Quiero que su nombre que es invocado sobre mi vida siempre sea invocado y esté protegiéndome. Si yo pierdo la comunión con Él, es decir, la conexión con Él, ¿sabe qué es lo que rompe la conexión con el Señor? El pecado y la maldad. Y la indiferencia, que también es pecado. Es decir, no me importan esas cosas que hablan. No me importa lo que diga el pastor. No me importa lo que me profetizó el profeta. A muchos les he profetizado aquí y se les fueron las palabras por otro lado. ¿Sabe por qué? Porque como nosotros tenemos una mente de mosco y el Señor una megamente, Él nos entiende y dice, pobrecito, le voy a dar otra chance. ¿Por qué? Porque está desconectado de mí. Yo quiero que se vuelva a conectar si es que ya me conocía, y si no me conocía quiero que se conecte. Quiero reconexión y quiero conexión con los seres humanos. Y eso solamente se logra con Teshuvah, con arrepentimiento, cuando pecamos. ¿Qué es lo que no permite que estemos conectados con el Señor? A los que conocemos al Eterno, el pecado y la maldad. La iniquidad. Váyase usted a ver Isaías 59. Isaías 59. ¿Cuántos quieren que el Señor cuando le hable les voltee el rostro y se tape los oídos? Pues nadie, ¿verdad? Imagínate que tú le hables al Señor y que haga esto. Sin embargo, dice la palabra que así le hace. Salmo 59. Digo, Isaías 59, perdón. Dice el 1, he aquí, no se ha acortado la mano de Yahweh para salvar, ni se ha agravado su oído para oír, pero vuestras iniquidades han hecho división entre ustedes y vuestro Elohim, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. ¿Está oyendo? ¿Qué es lo que nos aparta del Señor? ¿Qué es lo que nos divide? ¿Cuál es lo que impide la conexión con el Eterno? Lo que rompe la conexión. La iniquidad. Dice ahí el versículo 2. Pero sus iniquidades han hecho división entre ustedes y su Dios. Y sus pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Entonces, cuando cometemos iniquidad, que es maldad, hay una división. ¿Qué quiere decir? Que no estamos unidos. Dividir quiere decir que no estamos en conexión, que no estamos unidos con el Eterno. Y dice, y vuestros pecados han hecho ocultar de ustedes su rostro para no oír. ¿Qué es lo que hace el Señor? Se oculta. Oculta su rostro, o sea, su cara, su cabeza. Es decir, que tiene cabeza, porque pues él no tiene cabeza. Es un decir. Oculta su rostro para no oír. ¿Sabe lo que hace? Apenas va a orar la persona y ya se le así. Se tapa los oídos y se voltea. Y el otro está hincado y está llorando, Señor. Está rogándole, Señor. Pero el Señor sabe que a veces no son sinceros. Él ya conoce el corazón antes de que se hinque la persona a orar. Y la persona está ahí diciéndole que me arrepiento, Señor, ayúdame, Señor, mira. Le pide perdón, pero él sabe que no es cierto, porque sabe que va a seguir haciendo lo mismo después de que le pida, entre comillas, perdón. Lo que sintió fue un simple remordimiento por hacer algo mal, pero no quiere cambiar, no tiene arrepentimiento. Entonces, como Yahweh conoce el corazón, la persona apenas se va a hincar así, dice el Señor, ay, ya viene otra vez. Ahorita voy a ir con el Señor y le voy a orar. Ya pequé, ¿verdad? Pero le pido perdón. Voy a pedirle perdón porque pequé. Pero Yahweh sabe que va a seguir haciendo lo mismo otra vez y otra vez y otra vez. No es sincero todavía. Y entonces va y empieza a hincar la persona, empieza a arrodillarse o va a empezar a hablar. Y como el Señor ya vio su corazón desde antes,
Y la persona está hable y hable y el Señor, y se va la persona y le vuelve a suceder otra vez y otra vez. ¿Qué pasa? Pues y ya fui y me arrepentí con el Señor. ¿Por qué me sigue pasando esto? No te arrepentiste. Sentiste remordimiento por lo malo que hiciste, pero no cambiaste. Seguiste haciendo lo malo. Y como Yahweh ya sabía eso, ni siquiera lo oyó. Por eso le vino lo demás después. No salió adelante, todo le salió mal, no se repitió sinceramente, porque a Yahweh nadie lo puede engañar. Pero cuando él ve el corazón y dice, este verdaderamente viene desgarrado de su corazón, verdaderamente le dolió haberme ofendido, verdaderamente le dolió en lo profundo de su ser que me falló y ya no lo va a hacer, se va a esforzar. Él ya lo sabe de antemano y entonces sí, antes de que se hinque el otro está él así, para oír. Esto no lo conoce la gente normal, hermanos. Ustedes aprovechen que saben todas estas revelaciones para que conozcan más al Señor y haya una reconexión. Si estamos reconectados, haya una conexión. Si no conoces al Eterno, tú allá nunca le has entregado tu corazón. Así empieza la conexión, abriéndole tu corazón al Mesías. Ábrele tu corazón, dile, me arrepiento, Señor, pero sinceramente entra a mi corazón, y ahí empieza poco a poco la reconexión con el Eterno. Y de ahí no te apartes, no sigue su camino, lee la palabra y ora, y vas a estar siempre conectado con el Eterno. No nos conviene estar desconectados, ¿verdad? Imagínese usted que me desconecto, Él está así. Dice que Él es nuestra sombra y nuestro abrigo. Es nuestro refugio, nuestro escondedero. Es nuestro castillo, nuestra torre fuerte. Es nuestro guardián, es nuestro protector, es muro de fuego alrededor de nosotros. Es nuestro defensor, porque estamos conectados con Él. Pero imagínense si nos desconectamos. Él quita su cobertura. No nos conviene estar desconectados. Amén. Bendito es el Eterno. Bueno, ya terminamos. Hermanos, hermanas, allá en las naciones, vamos a procurar todos estar conectados. Si nos reconectamos un poco, pues esto nos sirve para volver a conectarnos. Borrón y cuenta nueva. Nos conectamos con el Señor, inmediatamente volvemos a recibir su luz, su energía, su bendición. Amén. Bueno, el Señor les bendiga. El Santo de Israel sea con todos ustedes allá en las naciones. Conectémonos todos en unidad en el mundo, los hijos del Eterno de Yahweh. Conectémonos en amor también nosotros y conectémonos con el Eterno para gloria de su nombre, para disfrutar de su presencia. Amén y amén.